Buenas tardes para los que estamos aquí, o buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos colectivos, buenas bicicletas, buenos aviones, para los que escuchan esto en diferido en otra circunstancia que no es la de este encuentro del 8 de agosto de 2023, en el cual estamos compartiendo con Liliana Maltz algo de sus trabajos de investigación alrededor del eje de la diversidad sexogenérica en el jardín. Voy a decir rápidamente algo que es formal decir, pero que de alguna manera da cuenta de la relevancia de nuestra invitada. En el marco de esta semana virtual UNIPE, aquí está Mónica Descalzo también, con quien compartimos un poco la organización de las actividades del eje de educación inicial. Ayer abrimos con Isabelino Siede, hoy está Lili Maltz, y en los próximos días hay varios disertantes más que vamos a ir comentando antes del final. Bueno, Lili es de Ciencias de la Educación, de Psicología Social, ha estudiado posgrados, ha trabajado como capacitadora y formadora de docentes, fuimos colegas en el Eccleston, de donde ella se jubiló, pero la extrañamos. Trabaja en el eje de la ESI, desde una perspectiva fresca, interesante, inquisidora, abre vetas de preguntas que no se habían hecho. Ha coordinado además el área de educación sexual integral y ha sido técnica nacional en el programa interministerial de desarrollo infantil primeros años, entre el 2009 y el 2014, y ha escrito libros sobre este tema, artículos, publicaciones, es muy activa en redes. De los libros se puede mencionar Educación Sexual Integral, una oportunidad para la ternura, y el más reciente, Vaivenes de la ternura, es en el nivel inicial, que son los dos de novedades educativas, si no me equivoco, ¿no? No te equivocas, así Bien. es. Bueno, bienvenida Lili, te damos la palabra. Si necesitas que yo pase alguno de los materiales que me pasaste, me vas diciendo y yo estoy atento y lo hago. Yo voy silenciando a los impertinentes que tienen los micrófonos abiertos. Dale. Sí, después te voy a pedir uno de los videos, así no tengo que estar ahí pensando con el sonido, y el Power lo paso yo. Cuando quieras, dale. Bueno, en principio le doy la bienvenida a todos los que están participando, contenta de formar parte de este espacio, de estar junto a Daniel. Te cuento que también me convocaron para la semana de la ESI en el Eccleston, así que voy a volver a mi hogar tan querido, y que fue una casa realmente que yo también extraño. Siempre que se le hace un espacio a la ESI y a la posibilidad de pensarla colectivamente, tengo la imagen de la ESI en algún lugar sonriendo y ensanchándose en el sentido de que puede ser pensada. En ese sentido, yo voy a compartir algunas ideas, algunas cuestiones que quizás para algunos resulten más novedosas, para otros ya las vienen trabajando, pero siempre lo que a mí me parece central no es lo que yo digo, sino lo que les resuena de lo que yo digo y lo que ustedes puedan ir pensando y sintiendo y resonando a partir de algunas ideas que voy a plantear. Y la idea es que esto sea lo más conversado posible, o a través del chat, o levantando la mano, no esperar al final para hacer preguntas, sino en la medida que algunas cuestiones les van generando dudas, o ganas de decir algo, o compartir una experiencia, o preguntar, o lo que fuere, vamos a usar el chat. Ahí te pido, Dani, que vos me interrumpas para no tener que estar yo leyéndolo, o si se levanta la mano, yo no estoy viendo todos los cuadraditos, que vos puedas avisarme y dar la palabra, así que de eso te pido ayuda a vos. Dale. En principio, y una cuestión que me parece importante, hablando de la diversidad sexogenérica, también tiene que ver con cómo hablamos, ¿no? Y el lenguaje que usamos. Yo tengo que reconocer que a mí hablar con la E todavía me cuesta, porque de verdad yo creo que la manera correcta, entre comillas, sería mencionar la O, la A y la E, cosa que es bastante engorrosa para hablar. En el Power pongo una X, en mis libros uso la X, hablar con la X no, pero entonces danzo entre la O, la E y la A, pero me parece siempre importante aclarar cuando hablamos este ruido que nos viene a hacer el lenguaje inclusivo, y que está bueno que no sea un mandato, pero también plantear esto, ¿no? Que hay algo ahí que incomoda, y que bienvenida esa incomodidad. Y hay un párrafo de un texto que vengo leyendo en algunos encuentros respecto al lenguaje, que lo vuelvo a leer porque a mí me parece muy interesante, y más, bueno, hablando también de esta temática, ¿no?
Norma Loto, que es una periodista feminista y docente universitaria, en un texto dice, toma este párrafo que a mí me parece muy potente. Ella dice así, dice, el lenguaje no sexista y el no binario posee al menos 4 características que contribuyen a la pedagogía de la inclusión. Aporta a la percepción de todos los matices de la humanidad. Apela a la creatividad discursiva. Fomenta la crítica de los idearios dominantes y sobre todo apunta al reconocimiento. Porque si bien la autopercepción empieza por cada uno, solo se consolida cuando otro te reconoce como tal. En lo personal, me gusta llamarlo lenguaje del reconocimiento, porque muchas veces las palabras llevan implícito una confirmación del ser, de la autopercepción, ¿no? Entonces, me parece sumamente interesante pensar al lenguaje inclusivo como un lenguaje de reconocimiento, y también, y en esa clave, y también introduciéndonos en el tema que vamos a hablar desde un lugar quizá más poético, quería compartir un texto de Carlos Escliar y un audiovisual con el que vamos a arrancar el encuentro. Lo que yo voy a hacer hoy a lo largo del encuentro, antes de empezar, un cruce entre las puertas de entrada de la ESI, que es una herramienta del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, con el eje de respetar la diversidad y de pensar la diversidad sexogenérica, ¿no? O sea, pensar cómo esto entra por todos los rincones de las escuelas y de los jardines, no solamente en una planificación o no solamente en una intervención, y pensar en cada una de las puertas cómo está presente o no está presente, o qué preguntas, o qué tensiones, o qué desafíos tenemos cuando pensamos en la diversidad. Esta es la idea, digamos, de la charla y de la conversación, eso. Entonces, decía que quería empezar, por un lado, con un texto que me encanta, de Carlos Escliar, de su libro, Pedagogías de las Diferencias, en línea con lo del lenguaje del reconocimiento, que dice así. Él habla justamente de este título, subtítulo, dentro de su libro se llama Alteridad y Reconocimiento. No es, entre comillas, reconocer al otro. El otro es anterior a todo reconocimiento. El otro ya está, ya es, ya estuvo antes de mí. Si así no fuera, si el otro solo existiera porque lo reconozco, sería como una estatua cubierta por una tela negra en una plaza abandonada esperando a ser descubierta. O como un territorio que creemos inexistente y al que le damos un nombre que no es el suyo. No es... Sigo. No es descubrir al otro. No se juega a las escondidas así nomás. No es nombrar al otro, es ser llamado por él, ¿no? Y me parece interesantísimo cómo cambia él la perspectiva, ¿no? De descubrir, de ser descubierto, ¿no? Desde qué punto de vista lo miramos. Y en ese sentido también repensar los verbos con los que acompañamos a veces la palabra diversidad, ¿no? Si es tolerar, si es aceptar, si es respetar, si es alojar, y si es celebrar, ¿no? Y pongo verbos que van en aumento, pero no es lo mismo tolerar y aceptar que celebrar, ¿no? Y en ese sentido me parece importante pensar en estas diferencias. En ese punto hay una idea que para mí es muy potente de la ESI, que es pensar de qué hablamos cuando hablamos de lo diferente, y que tiene que ver con no pensar que la diferencia es propia de un grupo o de una persona, sino que la diferencia es constitutiva de la vida, es constitutiva de los grupos. Y que en ese punto hay otra frase de Judith Butler que a mí me parece potente, que dice: los cuerpos cargan discursos como parte de su propia sangre. Y la familia y la escuela son dos instituciones sumamente potentes y fuertes para la construcción
de esos discursos que portamos y que forman parte de nosotros, como parte de nuestra propia sangre, esos discursos que nos enseñaron a que hay un cuerpo normal, hay una sexualidad normal, hay un color de piel normal, una manera de vivir la vida normal, hay una manera de sentir normal, hay una familia normal, hay una manera de portarse normal, y todo lo que está fuera de la norma forma parte de un disvalor, de una diferencia que a lo sumo, en el mejor de los casos, toleramos. Entonces, lo que desde mi marco, yo hablo como militante de la educación sexual integral, lo que la ESI nos invita es decir, atrás de lo normal, en realidad hay una norma, esa norma fue construida en una cultura, en un espacio, en una época, y esconde relaciones de poder que necesitamos revisar, ¿no? Pero tener presente que esos discursos, como dice Butler, forman parte de nuestra propia sangre, y no nos los sacamos de encima como si fuera una ropa y una camiseta. No es tan fácil, no es tan fácil, ni lo hacemos porque leímos los cuadernillos de la ESI. Entonces, alojar estas contradicciones, estas tensiones, estas ambivalencias que tenemos cuando hablamos del tema de alojar la diversidad, me parece que es el mejor punto de partida, reconociendo que todos estamos atravesados por estos discursos y seguimos estando atravesados, pero que intentamos y vamos en camino a poder despojarnos de estos mandatos, pero alojando también este proceso, no pensando que tenemos todo resuelto y entrando en un nuevo deber ser políticamente correcto, ¿no? Donde todos acordamos, todos pensamos, todos alojamos, como si no nos pasaran cosas cuando pensamos en esta temática, ¿no? Entonces me parece importante por lo menos pensarlo desde este lugar. Y en ese punto, así como tenía ganas de empezar leyendo este texto de Scliar, que para mí es tan potente, y ahí te voy invitando, Dani, a preparar el primer video que dice Juan se corta el pelo. En realidad, digo, y esto pongo un paréntesis, digo, obviamente tengo un hijo muy famoso que tiene que ver con el tema de la diversidad y la discapacidad, que es Santi Korosky, que hizo División Palermo, pero también tengo un cuñado que muy famoso, Ernesto Korosky, que escribió y es el guionista de muchas novelas. Una de ellas, no estoy acá para pasar el currículum de toda mi familia, estoy hablando de cuestiones que tienen que ver con el tema. Ernesto en su momento escribió una novela que se llamó, no sé si algunos de quienes están acá la vieron, 100 días para enamorarse, que fue muy potente porque fue una de las primeras veces que en un horario clave, digamos, pasó, dentro de las distintas situaciones que tenía esa novela, fueron mostrando la transición de una Juana en Juan, de lo que le pasaba con su familia, de lo que pasaba en la escuela, de lo que le pasaba con su abuelo, de lo que le pasaba a ella, ¿no? Muy, muy, muy interesante, con todas las tensiones, las contradicciones, compañeros que la acompañaban, compañeros que la burlaban. Y hay una escena que a mí me conmueve, y vieron que cuando a uno le entusiasma y le conmueve algo, aunque no tenga una racionalidad de por qué lo pasa, hay algo del orden del deseo, del entusiasmo que uno transmite, digo como educadores, ¿no? Y a mí me parece que en esta escena que quiero compartir con ustedes para empezar, que no es escolar, porque hay un montón de escenas escolares donde Juana va transicionando en Juan y le pasan cosas con sus compañeros, pero elegí adrede una escena que no tiene que ver con lo escolar, pero que para mí, desde los gestos, desde las miradas, desde lo que pasa, habla y nos dice mucho respecto de qué se trata acompañar, de qué se trata acompañar una transición, de qué se trata acompañar a alguien que puede o no coincidir con lo que deseamos, pero voy a acompañarte igual. Y es una escena familiar, ¿no? Entonces, la idea es que la puedan, yo diría, si pueden disfrutarla, y pensar y sentir qué claves nos da esa escena, que no es escolar, no es muy hablada,
pero qué claves nos dan para pensar de qué hablamos cuando hablamos de acompañar, ¿no? Y acompañar en relación al tema de la diversidad. Así que Dani, cuando quieras la pasamos. ¿Qué pasa? No puedo solo. ¿Me ayudas? Ay, mi amor, obvio. Vamos. Le damos. Le damos. Dale. Vamos. Vamos. Cold
tal? Me copa. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, no sé, a mí Bueno, acá hay varios comentarios, Lili, en el chat que felicitan por el hijo y por la serie. no, pero claro, esta serie la escribió Ernesto, que es mi cuñado. Santi la que escribió es Muy División bien, Palermo, digo, para muy bien, no hacer lío de muy propiedades bien, intelectuales. Gracias, igual. bien. Sí, hay alguna. No, dice la hermosa escena, simplemente comentarios emocionales, digamos, ¿no? Algún dibujito de estos emoticones, que la escena es fuerte y también hermosa. Bueno, eso. ¿Y a ver, igual ahora lo vamos a retomar en todo el encuentro, pero ¿qué sienten o piensan, qué pistas nos dan respecto de lo que implica acompañar en una situación de transición, por ejemplo? Digo, pensando, es que extrapolemos, ¿no? Pero me parece que hay algunas cosas ahí, algunas pistas que las imágenes nos dicen o nos hablan. Acá dicen, sobre el acompañar me hace pensar en la importancia de hacer desde lo que el otro necesita y no desde lo que nosotros creemos o nuestros preconceptos. Genial, estar disponibles, sostener, respeto sobre todo, tal cual, ¿no? Respetar, acompañar desde el respeto de la decisión del otro, entender, acompañar desde el deseo y la amorosidad, estar ahí con las decisiones de cada uno. Qué hermoso lo que están trayendo. Alojar, aceptar, mucho amor y acompañamiento, la mirada amorosa, hoy ya ni se me escapa, desde la distancia de ese papá, sola no puedo, está claro en esa frase, que no es sencillo, que hay un dolor por lo que queda atrás, especialmente para esos mapadres, pero una alegría por la felicidad de ese hijo. Qué fuerte también para la madre tener que hacer el duelo de perder a esa hija, mujer que tuvo tantos años, y empezar a tener un hijo varón. Abrigar tiernamente, adentrarse a lo que puede suceder. Bellísimo, bellísimo lo que están diciendo, que es esto que yo sentía también cuando la veía, ¿no? Aceptar y transitar la elección de un hijo porque no es nuestro camino de mi vida, sino el suyo. Descubrir y comprender la necesidad del otro. Entender que el género cambia, pero la persona es la misma. Qué bueno poder estar juntos en el proceso de cambio, ¿no? Tal cual, porque hay algo en la mirada en el llanto de esa mamá que es duelo, pero es duelo y a la vez es eso que ustedes están diciendo, ¿no? El estar disponibles, es yo te acompaño, ¿no? Nosotros que fuimos educados en una máxima sanmartiniana que es serás lo que debas ser, o si no, no serás nada, ¿no? Como máxima que estructuró, por lo menos en mí, años de terapia, y todavía no me puedo desprender de ese mandato, ¿no? Del deber ser, tenés que ser lo que deberás ser, a no sé lo que, digamos, no sé lo que deberás ser, pero yo voy a aceptar el camino de lo que vos querés ser, ¿no? Y Alfredo Grande, en relación a Luana, él decía que uno solamente es cuando pelea por ser quien quiere ser, ¿no? O sea, no es serás lo que debas ser o si no, no serás nada, sino no somos nada si no peleamos por ser quien queremos ser, ¿no? Me parece que es como un cambio absoluto de paradigma, ¿no? Y acá se ve esta tensión entre el duelo y el aceptar. Digo, y esto sí lo podemos llevar al ámbito escolar, ¿no? No necesitamos ¿Cómo le va? y entender lo que le puede pasar. Por ejemplo, no necesitamos entender lo que puede sentir una persona no binaria. Puede no entrar en nuestros esquemas de comprensión intelectual cómo se siente alguien que no se siente varón o mujer, o incluso cómo se siente alguien mujer si no tiene vulva, o alguien varón si no tiene pene. No necesitamos, como docentes, entender conceptualmente, aunque esté bueno leer y enterarnos de estas cuestiones. Es esto que ustedes decían, es estar disponibles, es estar ahí, es estar acompañando el deseo de la otra persona, aunque no lo entendamos, no necesitamos comprenderlo conceptualmente, ¿no? Y esto me parece
central, por lo menos es lo que a mí esta escena me transmite, ¿no? Esta ambivalencia entre el dolor y el aceptar y no entender, pero acompañar, ¿no? Y creo que hay algo muy potente de qué hablamos cuando hablamos de acompañar, que la palabra acompañar tiene que ver con compartir el pan, ¿no? Compartir el pan, digo, compartir la vida, ¿no? Compartir estas decisiones de la otra persona, ¿no? Acá están diciendo que aún el dolor de la muerte, de esa construcción histórica del ideal, se puede acompañar, maravillosa, por infancias y jóvenes más saludables y felices siempre, y cuando no entendemos hacer equipos y juntos encontrar las maneras, ¿no? Esto está buenísimo lo que traen, porque en las escuelas nunca estamos solos, solas, soles, ¿no? Entonces cuando yo no puedo, poder armar una red, poder armar un equipo, poder reconocer que hay cuestiones que nos exceden y con las que no podemos, solos, solas, soles, pero que en una escuela podemos contar con quienes, y a veces podemos contar, y esto también me parece interesante, pensando en disponibilidades y no siempre pensando en el organigrama, ¿no? O sea, doy un ejemplo de media, no de inicial, ¿no? A veces uno piensa, bueno, voy a hablar frente a la transición de esta niño con el tutor, y quizás el profe de matemática está mucho más disponible a ese acompañamiento, o la preceptora del otro grado, porque además le pasó personalmente, o el profe de tal materia, ¿no? Entonces, cuando uno arma una red, ¿no? Y en un jardín lo mismo, en cualquier institución, salir de las lentes del organigrama de con quién corresponde que arme esa red, y pensar en una red que tenga que ver más con las fuerzas y con las disponibilidades y con los deseos y con las ganas de armar esa trama y ese colchón, que lo que nos dice el organigrama, ¿no? Entonces, tener una mirada sensible también es poder mirar la escuela percibiendo fuerzas y no percibiendo formas, ¿no? Percibiendo fuerzas sensibles y no formas, y esa red va a tener mucha más potencia que si la armo con quien corresponde armarla, pero quizás no tiene esa disponibilidad, ¿no? Me mandan energía. Bien, en ese sentido, ahora voy a compartir pantalla, espera. Y voy a empezar a ver si pongo ahí, presentación con diapositiva, desde la dispositiva actual. ¿Ven bien? Se ve perfectamente bien, Lili. Bien, bueno, yo voy a empezar a pasar el power. Dani, cuando alguien escribe algo en el chat o levanta la mano o quiere interrumpir, mi idea no es terminar el power sin intervenciones ni preguntas, sino ir interrumpiendo en lo que necesitan, ¿no? Perfecto, Acá, yo hago de mediador. genial. Acá Valeria Paván, que es la terapeuta que acompañó a Luana, que es la primera nena trans que a muy temprana edad tuvo su DNI, respetando su identidad de género, a los 6 años, ella dice: acompañar es más simple de lo que parece. Significa habilitar un espacio para la expresión de las necesidades y deseos de las niñas, para que rendirle cuentas a las normas sociales pase a un segundo plano, ¿no? Que junto con todas las definiciones que ustedes dieron, que me parecieron hermosísimas, agrego a esta. Yo les comentaba que la idea es cruzar esta herramienta de puertas de entrada de la ESI, que es por todos los lugares por donde entra la sexualidad en las instituciones, pensando puntualmente en la temática que hoy la estamos desarrollando, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cada puerta ligado a esta cuestión, a la diversidad. En relación a la reflexión hacia nosotros, nosotras, nosotres mismos, digo, esta es una puerta central que tiene que ver con lo que estábamos charlando, ¿no? Que es poder pensar qué nos pasa a nosotros con relación a esta cuestión, tener claro que no la resolvemos por haber leído algunos materiales, que muchas veces pensamos que la tenemos clarísima y sin darnos cuenta
reproducimos estereotipos aprendidos, o sea, si una nena o un nene está llorando, está enfermo, solemos llamar a la mamá, aunque el papá puede estar tan disponible como la mamá, o la mamá trabajar igual que el papá, pero llamamos a la mamá y estamos ahí sin darnos cuenta reproduciendo ciertos estereotipos, ¿no? O por ejemplo, qué hacer frente a, nos ha pasado fundamentalmente en primaria y en media, pero puede pasar en inicial, un nene que se sentía nena porque se dibujaba como nena, pedía que lo llamaran con nombre de nena, se vestía con ropas que para nuestra sociedad son femeninas desde que entraba hasta que salía, pero cuando salía del jardín, él volvía a sacarse y pedía y no quería que su mamá o su papá supieran. Entonces, bueno, ¿qué hace uno con esta información? ¿Cómo lo trabaja? ¿Cómo va amasando ese vínculo con la familia y trabajando para que se pueda armar una red? Porque ese nene en algún momento sale del jardín y ¿qué pasa, no? Entonces, pero bueno, estas son cuestiones que lo guardo como secreto, lo comparto, ¿qué hago con esto? ¿No? Poder pensar todas estas cuestiones que nos atraviesan como docentes frente a estas situaciones, ¿no? Y sabiendo que esto, portamos discursos como parte de nuestra propia sangre que no nos lo vamos a desprender de un día para otro. Por eso, saber que esta tarea conlleva un monto de incertidumbre que tenemos que aceptar, ¿no? Y aceptarlo también con nosotros y nosotras mismas. Yo me acuerdo que en el profesorado, cuando estaba en el Eccleston, ligado a otro tema, ¿no? Una alumna me había dicho, yo creo, profe, que no voy a poder trabajar cuestiones ligadas a la ESI en relación a cuando sea docente, dice, porque yo sufrí de chica una situación de abuso con un primo y trabajar estas cuestiones a mí me cuestan. Bueno, el haber atravesado el taller, la terapia, el vínculo con sus compañeras y demás, cuando terminó el taller me dijo, yo siento que ahora que sí voy a poder, y que puedo, y que de hecho es como hasta reparador poder hacerlo, ¿no? Pero esto implicó todo un proceso de pensar qué le pasaba a ella con esos temas, qué sentía, qué la movilizaban, qué sentían que podía, qué no. Y también una de las cosas que yo charlaba con ella era lo mismo que charlábamos recién que ustedes escribieron. Nunca vas a estar sola en una institución. Y frente a una situación como esa, ¿no? La posibilidad de pensar que una niña o un niño son abusados o maltratados, nunca vas a estar sola en relación a lo que hay que hacer y a cómo intervenir. Pero digo, estas cuestiones nos interpelan fuertemente en lo personal, no nos atraviesan solamente como docentes, y esto me parece importantísimo poder tenerlo en cuenta, ¿no? La otra gran puerta de la ESI es el desarrollo curricular, ¿no? O sea, por donde también entra la sexualidad y la ESI. Y acá hay algunas preguntas ligadas a tensiones o desafíos que yo propongo hacernos, que tiene que ver con respetar el marco legal. Por supuesto que es necesario, pero no siempre es suficiente, ¿no? Entonces, le damos lugar y alojamos la diversidad en nuestras clases, la tenemos presente en los contenidos de las diferentes áreas, digo, cuando trabajamos sociales, cuando trabajamos cuestiones ligadas a la expresión artística, damos lugar a la diversidad de cuerpos, trabajamos con diversidad de láminas, trabajamos en inicial, mostramos y presentamos solamente una familia heterosexual, mostramos diversidad de familias, mostramos imágenes de cuerpos, y ya podría pensar también en la diversidad corporal, que todos tienen 2 manos, 2 piernas y ninguna discapacidad, trabajamos con la diversidad de cuerpos, cómo es el lenguaje, ¿no? Que trabajamos cuando trabajamos cualquier contenido, ¿no? Elegimos pinturas donde está presentes, por ejemplo, pintores que representan la diversidad, o que no son necesariamente heterosexuales, ¿no? Entonces, ya hoy no alcanza con decir respeto a la diversidad, ¿no? Sino pensar cómo está presente, insisto, en las láminas, en las imágenes, en los cuentos que proponemos, ¿sí?
Esto ligado al desarrollo curricular. Dentro de la enseñanza y aprendizaje de la ESI también hay otra gran puerta, que es la organización de la vida institucional cotidiana, ¿no? Y en este sentido es volver a mirar a la escuela, al jardín, y ver cuánto hay del peso de lo binario, ¿no? En la manera de organizar el baño, en la manera de organizar los listados, en la manera, en las expectativas que tenemos hacia nenes y hacia nenas, en el lenguaje que usamos hacia ellos. Yo me acuerdo una docente que contaba, un docente varón que contaba que se tomaba el trabajo, ya desde hace tiempo, de decir, bueno, las nenas y los nenes de la sala tal, o vengan las nenas y los nenes, o sea, siempre mencionaba de manera diferencial. Esto era todavía mucho antes del estallido del lenguaje inclusivo, o del lenguaje no binario, o del lenguaje del reconocimiento. Y era muy interesante porque él nos contaba que si alguna vez le pasaba, como nos pasa a todos, digo, y me incluyo, que hablaba en masculino, bueno, vamos todos los chicos, no sé, del nombre de la sala, de vuelta volvemos a la sala, las nenas le decían, ¿y nosotros no vamos? ¿No? O sea, estaba tan incorporado que ellas eran nombradas, y eran nombradas siempre, que no le perdonaban una a este profe, y cada vez que se lo olvidaba, ellas decían, hey, y nosotras no. Y esto me parece maravilloso, ¿no? Porque tiene que ver con que en la medida que aprendemos a revisar el lenguaje, a repensar cómo nombramos, a los listados, a la organización de las filas, a la organización de las rondas, etcétera, etcétera, ellos, ellas van a estar empoderados también, y nos van a exigir y nos van a demandar ese respeto, ¿no? Hoy en las escuelas medias, los estudiantes son nuestros principales aliados en defender la ESI, en pedir por baños no binarios, ¿no? En general, cuando aparece, ¿no?, una niña, un niño, un adolescente trans, es una revolución en la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es una institución absolutamente binaria, conservadora, y las infancias y adolescencias trans son una espina, digamos, que nos obliga a revisar la organización de la vida institucional cotidiana, ¿no? En esto que se pensaba que era normal, porque había dos baños, dos géneros, ¿no?, dos maneras de organizar la escuela, la interpela profundamente y pone en carne viva esta idea de que es una construcción que en tanto tal necesita ser revisada, y que la normalidad que alojaba hoy ya, digamos, hoy ya necesita ser pensada desde otros múltiples lugares, ¿no? Entonces, el lenguaje que usamos en las carteleras, la organización, etcétera, etcétera, necesita ser pensada desde alojando la diversidad más diversa, ¿no? Bien, la otra pata dentro de la puerta, dentro de esta puerta, son los episodios que irrumpen en la vida escolar, ¿no? Y entender estas cuestiones, que por un lado, estas son situaciones imprevistas, que necesitamos que se transformen en situaciones de aprendizaje, que es central intervenir siempre frente a situaciones de discriminación, porque el contexto epocal es un contexto donde prima el discurso del odio, ¿no?, donde prima la eliminación del diferente y la reivindicación de lo igual, ¿no?, y del yoísmo, ¿no? Entonces, del poco lugar a quien piensa, a quien es diferente de mí. En general, también, además de la derechización, del neoliberalismo y de las redes que impactan, ¿no?, en el individualismo, las redes, digo, y esto pensando en las personas adultas, nos hacen creer que vivimos en un mundo donde todos pensamos lo mismo, porque consumimos lo mismo, tenemos las mismas ideas, y los algoritmos nos hacen creer porque nos muestran todo lo mismo, y lo que nosotros hacemos multiplicado hasta el infinito.
Y cuando hay algo que irrumpe y que nos molesta y que es diferente a lo que nosotros venimos pensando, alguien que dice no estoy de acuerdo, hacemos delete y lo eliminamos con el dedito, así de fácil. En las escuelas, ¿no? La escuela es la institución de la presencia, donde además la presencia es diaria y de muchas horas, no podemos eliminar a quien piensa o siente o es diferente a nuestro imaginario o a nuestra realidad. Entonces, hay una gran pregunta hoy que la escuela se tiene que hacer, que es cómo aprendemos a vivir con otros diferentes a nosotros, que piensan diferente, que viven la sexualidad de manera diferente, que se visten diferente, que creen en cosas diferentes. Entonces, claro que hay situaciones de discriminación fuertes por fuera de la escuela, y la escuela es una caja de resonancia, pero la escuela tiene la oportunidad, de la mano de la ESI, por eso a mí me gusta mucho pensar a la educación sexual integral, no solo como un derecho y una obligación, sino como una oportunidad de intervenir frente a las situaciones de discriminación y enseñar, por eso yo digo que la ESI es una oportunidad para la ternura, a poder vivir y estar con otros, otras y otros que no piensan ni son iguales a mí. Y frente a las situaciones de discriminación, entender que no alcanza a decir está mal. No le digas gorda, no le digas negra, no le digas no sos un nene, sos una nena, ¿por qué te pusiste eso? No, las nenas no hacen esto, no, sos una... No alcanza con decir está mal, que por supuesto es parte de una intervención, sino, y ahí la riqueza de las puertas de entrada cuando se cruzan, yo puedo empezar a trabajar desde los contenidos, desde el arte, desde la literatura, cuestiones que pongan en valor la diversidad, ¿no? Me parece que esta es la riqueza de la transversalidad, cruzada con la integralidad de la ESI, que frente a una situación de discriminación que es reiterada y que se da y demás, bueno, ¿qué contenidos voy a elegir? ¿Qué literatura voy a proponer? ¿Qué intervenciones voy a dar? ¿Qué red voy a trabajar con la profe de educación física o de teatro o de música para tener presente esta situación y poder amasarla, ¿no? Por eso me parece importante no pensar que estas cuestiones se resuelven desde lo moral, desde un dedito que dice está mal, porque el contexto epocal incide en exacerbar estas situaciones de discriminación y dejar afuera a la persona diferente, y poder aprender a alojar, a mí me gusta mucho esa palabra, alojar, y a celebrar las diferencias, ¿no? Por eso esto digo de dar lugar a la palabra y no obturar cerrando conversaciones con nuevos mandatos, y pensar que la inclusión de una familia que escapa a nuestras representaciones puede ser una gran oportunidad de aprendizaje para toda la institución, ¿no? Y en realidad todas las puertas están relacionadas. La vez pasada, en una capacitación que tuve que dar en Sierra Grande, una docente contaba que en un jardín habían acompañado la transición de una chiquita, trabajaron armando red con una organización, que fueron a hablar, bueno, un trabajo muy, muy interesante. Y en un acto escolar, una maestra, por eso ahí está el cruce de todas las puertas de entrada, ¿no? Nombró a esta chiquita como un varón. La nena creo que ni se dio cuenta, quien contaba esta escena, pero para la mamá y el papá fue muy angustiante que la nombraran como un varón. Y hablando después con la docente, decía, bueno, pero en el DNI figura su nombre en masculino. Perdón, se ingresó unos minutos tarde. Entonces, fíjense cómo está la reflexión sobre nosotras y nosotros mismos. Esta docente intervino desde sus representaciones, vulnerando un derecho, un episodio que irrumpió, en un acto escolar donde se venía trabajando, bueno, cómo esto se aloja, cómo se trabaja después con esta docente, cómo se trabaja después con esta familia,
cómo devela todo lo que hay que seguir trabajando y que no hay nada que está resuelto porque lo organizaron armaron red con una organización, ¿no? La importancia de que todos, todas, todos los docentes de una institución acompañen la transición de un alumno, y no solamente la docente que está a cargo de ese grupo, ¿no? Yo en Vaivenes de la Ternura cuento un ejemplo de un jardín privado que acompañó también la transición de un niño, y donde trabajaron, donde ofrecieron un espacio semanal para trabajar con todas las familias del jardín, no solo de la sala, que tuvieran alguna duda. Y ofrecieron un espacio sistemático para trabajar con todos los docentes del jardín, y no solo la docente de la sala, ¿no? Entonces, me parece importante esto, pensar que cuando se aloja, por ejemplo, la transición de una niña o un niño en cualquier institución, no es un tema de una docente y el personal de conducción, es un tema absolutamente institucional. Y este ejemplo que les cuento, que irrumpió en un evento escolar, ¿no? En un evento donde estaban todas las familias, da cuenta de eso, ¿no? De la importancia de que esto sea trabajado institucionalmente, ¿no? En esta red, y trabajando con las representaciones y los prejuicios que tiene cada uno de los que forman parte del equipo docente. La última puerta, pero no es la última porque es la última, sino porque forma parte de toda la, digamos, todas están todo el tiempo presentes, y yo de alguna manera las iba mencionando, es el trabajo entre la escuela, la familia y la comunidad, ¿no? Entonces, entender que algunas familias pueden tener temor y resistencias, y sobre todo, no pensar que cuando viene una familia enojada, ¿no? De por qué mi hijo salió con capelina, o por qué lo dejan a mi hijo vestirse con ropas de nena, ¿no? Y yo no quiero y no lo dejo, y vienen como muy ofuscados, muy, muy enojados, entender que atrás de ese enojo hay susto, atrás de ese enojo hay angustia, atrás de ese enojo hay, y si lo discriminan, atrás de ese enojo hay, no entiendo nada, yo fui formada en otro formato y esto me cuesta leerlo, atrás de ese enojo hay miedo, porque si solo vemos la foto del enojo, nos abroquelamos, tenemos, como decía Leukovich, la subjetividad heroica, que yo te voy a acompañar y yo te voy a salvar, y en realidad necesitamos trabajar junto con las familias para poder acompañarla en la transición de su hija y de su hijo, y despatologizar esta mirada, si llega a estar patologizada, o ayudar a transitar el miedo desde un lugar empático, no desde un lugar de... Yo me acuerdo, y lo dije 1000 veces, ¿no? Cuando trabajaba con unas directoras en cómo trabajar con una familia, que nos dábamos cuenta que su hijo estaba, digamos, que no era una cuestión de que un día quería jugar y ya está, porque esa es otra, no pensar que si un nene está vestido con capelina es un niño trans, y si una niña dice que es Superman es una niña trans. Digo, ese es otro cuidado, alerta que tenemos que tener, de no salir de un casillero para ponernos en otro, ¿no? O sea, hay una niña que escapa a los estereotipos, los nenes juegan, los nenes, las nenas, los niños juegan, van y vienen con los roles, se identifican con la mamá, con el papá, con quien fuere, y juegan con esto. Pero hay otras situaciones donde sí empezamos a percibir que hay algo de otro orden. En una reunión con otras directoras, me acuerdo que desde un lugar muy genuino las directoras dijeron: todo bien con un alumno, pero si fuera mi hijo yo no sé qué haría, ¿no? Y a mí me pareció, y lo dije en un montón de espacios, si alguien ya me escuchó decirlo, es probable, me pareció maravilloso reconocer eso. Yo no sé qué haría si fuera mi hijo, y es esto de, dejemos el dedito acusador si a una familia le angustia esto, y pensemos qué nos pasaría a nosotros, y desde ese lugar más sensible, más empático, más humano, podemos acompañar a una familia
que puede estar enojada, angustiada, con miedo, ¿no? O lo que fuere. Entonces, me parece que esto es importante porque además, esto que leo al final, ¿no? La aceptación familiar disminuye drásticamente las probabilidades de problemas de salud mental, la deserción escolar, el abuso de sustancias y suicidio. Es simplemente la mejor prevención que conocemos, ¿no? O sea, la mejor prevención en los casos de cuando alguien está transicionando, digamos, es la aceptación familiar, ¿no? Es como, digo, esto marca estar de un lado o estar del otro, el que la familia pueda aceptar. Y tenemos que trabajar, y especialmente en el nivel inicial, en que la familia pueda aceptar, entender, y todas las palabras bellísimas que hoy ustedes pusieron cuando hablamos de qué se trata acompañar, ¿no? Y acá esta es una acuarela mía que hice a partir de una foto que conocía, ¿no? Y pensando en el tango, ¿no? Para que no sea solo una sombra, ¿no? Por esto de una sombra tan pronto serás, o algo así, pensando en esto, ¿no? Que no sea una sombra que pueda salir a la luz, ¿no? Cada quien quiere y desea ser. No sé, Dani, si querés leer algo de lo que fueron diciendo o escribiendo, o alguien quiere compartir, decir, levantar la mano, preguntar, compartir alguna experiencia, alguna duda. Bueno, mientras alguien toma la palabra, leo lo que dice nuestra querida Primavera, Bajarlía, dice respecto de la construcción del ser docente, cómo hacer ruptura con lo que no te espeja. Me lo pregunto porque supongo que entre los obstáculos de hacernos más receptivos, si no me espejo en el otro es más difícil reconocerlo, dice Prima. También un poquito más atrás alguien lo relaciona con algo que habíamos escuchado ayer en la charla de Isabelino Siede, esto lo dice Débora Salzo, dice, como vivimos con otra diferente, me remite a una frase de Isabelino Siede que dice, el trabajo del jardín no tiene que apuntar a que todos sean amigos de todos, sino al contrario, a que todos seamos compañeros. Bueno, es más larga la cita, pero ella se acuerda de esta distinción entre amistad como algo elegido y compañerismo como algo que tiene que ver con el estar juntos, porque nos toca estar juntos, ¿no? En lo personal, si puedo, Lili, también me gustaría decir, cuando vos mencionabas a esta estudiante del profesorado que decía que sentía que le iba a costar trabajar estos temas, porque le tenían una resonancia personal que lo veía como un obstáculo, pensaba que además del efecto positivo que tiene trabajar la ESI en la formación docente para abrir estas cuestiones y superar las trabas que son culturales y no solo personales, que siempre que enseñamos cosas, enseñamos desde nuestra relación con las cosas que enseñamos, sea la ESI o sea la matemática, ¿no? Uno enseña su relación con las cosas y esto significa, enseñamos nuestra vivencia de las cosas, nuestros miedos a las cosas, nuestros mambos con las cosas, también nuestras luchas respecto de las cosas, ¿no? Y eso es aplicable a cualquier cosa que se enseñe y no solo a la ESI, ¿no? Y cuando hablabas también de todas estas cuestiones de la identidad, pensaba que en general, si uno busca la palabra identidad en el diccionario, ¿no? Digo, a partir de esta idea de identidad, de decir, bueno, respetar qué quiere ser, quién quiere ser, cómo quiere ser. Si uno busca la palabra identidad en el diccionario, dice que son un conjunto de rasgos que alguien tiene y que lo diferencian de los demás, ¿no? Y si sigue leyendo, en una segunda acepción, dice que la identidad es la conciencia de esos rasgos, además. O sea, no es solo ser varón, mujer, blanco, negro, inmigrante, nativo, etcétera, sino que es a través de qué cristal yo miro esas características o esos rasgos, qué significado, qué sentido le doy, y que hay algo de la identidad, por otro lado, que suele escaparse, uno no elige dónde nacer, con qué cuerpo, con qué cara, con qué acento, con qué lengua a uno lo habla, etc. Hay muy poquitas fisuras de la experiencia humana en la cual tenemos la potestad de decidir quiénes somos. Una de ellas, y hasta cierto punto, depende de las posibilidades que cada uno tenga, es la formación, por ejemplo, ¿no? Uno dice, yo soy maestra jardinera, yo soy ingeniera, arquitecto, navegante a vela, etc. Ahí hay un punto, ¿no? Pero que cualquier biografía es narrativa, además. Cuando uno dice, bueno, ¿quién es fulano? Bueno, fulano nació en tal lugar, le pasaron tales cosas, descubrió tal cosa, inventó tal otra, murió en Viena en 1814. Entonces,
quién es alguien se responde narrativamente. Entonces que también hay algo de la historia que define quiénes somos y que construirse en relación a un proyecto personal con el género también es una veta de potestad, de soberanía sobre la identidad y que tiene que ver con construir eso narrativo, ¿no? Que nos constituye, que nos vuelve finalmente lo que somos. Y quizás la pregunta sobre cuánta libertad está en nuestras manos de decidir quiénes somos es una pregunta, bueno, filosóficamente interesante, pero pragmáticamente innecesaria o menos relevante, ¿no? Finalmente son las cosas que nos pasan y como educadores, por otro lado, esas son las cosas que se ponen en el medio de la enseñanza y el aprendizaje. Volviendo al primero, ¿no? Está buenísimo, Dani, lo que decís me parece sumamente potente. Yo en una época, en un momento, viste que uno se vuelve a veces medio preciosista con las palabras, me peleaba con la palabra identidad porque la sentía como que nombraba un estado fijo, casi duro, como un recorte, y me gustaba más usar la palabra subjetividad. Después, viste que es como cuando uno hablaba de emoción más ligado a, y afectos emoción ligado más a lo biológico, afecto más ligado a lo cultural. Después, bueno, hay algo del uso que hace que uno no sea tan purista, pero lo que sí a mí me gusta más hablar como más en términos de gerundio, ¿no? Más que estoy siendo, ¿no? Que por lo menos que ese verbo, ¿no? El verbo ser en gerundio, dé cuenta de que todo el tiempo estamos cambiando, repensándonos. Digo, yo no soy la misma hoy que tiempo atrás, no soy la misma en determinados contextos, aún en el mismo tiempo, ¿no? Hay algo que conservo y hay algo que cambia, ¿no? Entonces, si uso la palabra identidad, y me encantó todo el desarrollo que hiciste, me gusta usarla moviéndola, ¿no? Como pensándola en gerundio, pensándola en que soy en un contexto, soy con otros y otras y otros, ¿no? Como algo que va en devenir, ¿no? Me parece interesante en relación a esto. Eso, bueno, esas son como mis resonancias en relación a lo que decías. No sé si ahí estaba viendo que hay algunas cuestiones que fueron escribiendo, pero no alcanzo a ver, en el nivel inicial hace varios años, enganché una, no se discrimina nenes o nenas en el registro, tampoco en el baño, no hay baño de nenes o baño de nenas, no se realizan por colores. Es muy interesante lo que plantea Liliana, porque a veces muchos que lo ven de afuera siempre piensan que el jardín es todo por género y no es así. Esto que comenté de nivel inicial es por lo menos en el jardín que trabajo, no puedo afirmar que en todos los jardines del país, pero sí en la mayoría de los jardines públicos de Santa Fe. Sí, a ver, yo quiero creer que en la mayoría de los jardines, especialmente en el nivel inicial, esto no se da de manera como tan fuerte, no creo que esto esté desterrado de todos los jardines de la República Argentina, de las escuelas públicas, privadas, laicas y religiosas. Digo, mi expectativa no es tal, pero sí es hacia donde tenemos que apuntar, por supuesto, ¿no? Como ir repensando esta cuestión binaria. Sé también que, también un poco por el tema que hablamos antes, de este miedo al abuso que aparece como una cuestión tan fuerte, y sobre todo en el nivel inicial, en algunos jardines, algunas familias volvieron a pedir que los baños sean por separado, baños de nenas y baños de varones, como patologizando toda la sexualidad infantil, ¿no? Entonces, en el marco de cierto temor, ¿no? Y de pensar como que en el jardín llueven, ¿no? Las situaciones de abuso entre nenas, entre nenes, con los profes y demás. En algunos jardines, algunas familias volvieron a pedir que por favor, como si pasaran, ¿no? Cosas totalmente irracionales, pero bueno, el miedo hace lo suyo, ¿no? Por eso me parece importante volverlo a poner en la mira y celebrar, por supuesto, que en muchos jardines esto no suceda. Bien. A ver, no sé si
cómo vivimos con otro y diferente, me remite una frase Isabel. Ah, bueno, esto era de los compañeros. No sé si queda, para no leer todo, Dani, alguna otra frase importante que vos hubieras. Bueno, acá el último comentario es de Patricia Pérez, dice, uno es producto de su historia, por eso muchas veces cuando nos dicen algo nos puede ofender o incomodar, y si eso mismo se lo dicen a otro, le resbala, porque va a impactar de acuerdo a nuestras vivencias. Bueno, quizás hace referencia, ¿no?, a este carácter situado. A mí el comentario de Patricia también me remite a algo que vos habías mencionado un poco al pasar, respecto de la corrección política, ¿no? Esto de, bueno, ahora queda bien hablar de las diferencias, de la diversidad, etcétera, y muchas veces ese discurso políticamente correcto un poco que caricaturiza un poco cierta reflexión necesaria, ¿no? Subrayé, tengo acá mi cuadernito, ¿no? Lo anoto ahí a mano. Muy bien, muy bien, muy bien. Dijiste, hablaste de la diversidad como los matices de lo humano. Me gustó esa expresión, cuando al principio caracterizaste una serie de rasgos del lenguaje inclusivo, etcétera, pero la expresión matices de lo humano, como la diferencia no como algo constitutivo de los grupos, ahí se expresa también tu observación respecto de la noción de identidad, ¿no? No como algo, como una sustancia inamovible, sino como algo, digamos, construido, pero decías, la diferencia como algo constitutivo de los grupos y no como que los diferentes, los diversos, son una serie de tribus que están alrededor de la escuela, idénticos a sí mismos, y solo eso. Si son discapacitados no son ninguna otra cosa, si son inmigrantes de un país limítrofe no son ninguna otra cosa, y entonces esa especie de mismidad que los convierte en una tribu a ser integrada por la escuela sacrosanta, blanca, pura, normal, es el lugar en el cual se tiene a bien tolerar y hacer lugar a los diversos, ¿no? Entonces esta caricatura ridícula de la idea de diversidad, que nació bien intencionada, pero en demasiados casos se convierte en esto otro, en esta especie de diferencialismo trucho, ¿no? Eso que vos decís para mí es central, Dani, porque digo, hay un nuevo, te diría casi mandato políticamente correcto que anula las tensiones, las contradicciones, la incertidumbre, lo que nos pasa con todas estas cuestiones, ¿no? Y que las borra. Y a mí me parece que es importante ponerlas en la mesa y darles lugar. Hay una vez leyendo algo sobre la masculinidad, un tal Gimel comenta un ejemplo que a mí me movilizó mucho y ya lo he comentado en otros espacios, pero como vos decís, uno trabaja lo que le pasa con las cosas. Yo cuando leí ese texto, fue un texto como cuando vi este video, el de Juan, que me movilizó y me sensibilizó, que el Kimmel cuenta, digamos, como una escena donde hay una mujer y una mujer negra, fíjense lo que digo, ¿no? Entonces la mujer negra le pregunta a la mujer blanca, cuando te mirás al espejo, y hablando del tema de los espejos, ¿qué ves? Y la mujer blanca dice, yo veo una mujer. Y la mujer negra dice, yo veo, cuando me miro al espejo, una mujer negra, ¿no? Y esto ella lo traía a cuentas de cómo él lo trae como un ejemplo de cómo los hombres no tienen registro de su superioridad dada por el patriarcado, ¿no? Y en esto de yo veo una mujer negra, esta mujer negra porta, por ser diferente, la negritud como marca todo el tiempo, ¿no? Porque es una sociedad que discrimina, porque el racismo. Entonces yo pensaba esto, ¿no? Que quienes portamos un cuerpo hegemónico, digo hegemónico en el sentido de tenemos dos brazos, tenemos dos piernas, no tenemos que pensar cada vez que vamos a un baño público a qué baño vamos, o que nos reconozcan si decimos un nombre que no coincide con nuestra apariencia física, o que somos migrantes y que nos miran ¿no? Porque tenemos un acento que no... Digo, y ahí a mí ese texto me hizo dar cuenta, ¿no? Esto, que quienes portamos un cuerpo hegemónico, ¿cómo no nos damos cuenta del poder que tenemos? ¿No? Del poder para decir, yo discrimino, no discrimino, soy tolerante, ¿no? Y a mí me sensibilizó como para poder tener registro
de estas cuestiones, de en qué lugar nos ponemos, ¿no? Por eso me parece interesante el texto de Carlos Esclier, que no es que el otro está ahí esperando ser descubierto por nosotros, que levantamos una estatua, estaba ahí, digamos, en todo caso somos reconocidos por el otro, ¿no? Como cambiar radicalmente ese punto de vista, ¿no? Bien, tenemos la mano de Zulema Sosa levantada, la manito virtual tipo Simpson, así que si les parece le damos la palabra. Dale, por supuesto. Hola, gracias. No, yo miraba todo esto y pensaba también en paralelo, también nosotros, bueno, en este lugar, ¿no? De acompañar, ¿no? El lugar este de docentes que tenemos, también como aparecen y siguen apareciendo estos, no sé si nombrarlos como discursos de odio, ¿no? Que, bueno, Infobae tenemos un texto de hace días, ¿no? Donde nos ponen en cuestión a nosotros, a las familias, ¿no? Bastante fuertes y duros, y bueno, como también hay con mucha más necesidad incluso de poder estar en red y podernos, ¿no? Posicionar desde este lugar. La verdad que me parece como muy preocupante, o que en revistas académicas estos bueno, cuestionamientos hacia nosotros y a la comunidad que, digamos, está posicionada desde este lugar de cómo acompañar a las niñeces y a los jóvenes, ¿no? En esto. Por otro lado, como esto de que las situaciones estos episodios que aparecen, estas cuestiones epocales, yo trabajo en La Matanza, y me pareció una situación que estamos viviendo, súper interesante, porque, digamos, en lo que es la parte de lo que es consejo escolar, en la cual a través de una ley, con un derecho adquirido, empiezan a tomar cargos de auxiliares para trabajar en escuelas, compañeras y compañeros de la comunidad, ¿no? LGTBIQ, travestis, trans, y van a empezar a venir a las escuelas. Y esto está generando, sobre todo, primero entre nosotros mismos, esta cuestión de reflexionarnos, conocer, ¿no? Qué cosas nos pasan, porque después, bueno, van a sumarse con alegría, porque son derechos que empiezan a adquirir, ¿no? Por los cuales están hace tiempo peleando. Y bueno, como también cada día pensaba, mientras vos decías, hay nuevas oportunidades y desafíos para nosotros, ¿no? Digo, nada, me parece eso como que, bueno, siempre está ahí la puerta como para seguir pensándonos, y que estas cuestiones hay que trabajarlas, hay que hablarlas, hay que poderlo, ¿no? Ponerlo, compartirlos como comunidad que somos, porque bueno, vamos aprendiendo y sobre todo acompañándonos. Sí, voy a comer algo. Me parece, a ver, en principio me parece maravilloso este proyecto, esta propuesta, les aplaudo y me parece jugadísima y valiosísima, y como vos decís, digo, no podemos hoy minimizar el discurso de odio de la derecha, porque aparte el discurso de odio es muy funcional porque nos aglutina creando un enemigo común, un chivo expiatorio, ¿no? Al que hay que eliminar en épocas de crisis. Siempre, digamos, a lo largo de la historia, es funcional crear a alguien, un grupo, una persona, ¿no? Un colectivo al cual odiar, porque borra las diferencias del grupo que odia, nos aglutinamos todos en función de esta persona, de este grupo, de este colectivo, combinado con, digo, y acá el discurso de Milei, ¿no? Que hablando directamente que la ESI propone la eliminación de las familias, propone la muerte de las personas, el candidato de Milei en Cava hablando primero que los pibes se pueden educar con la pornografía, no hace falta la ESI, y cuando todo el mundo saltó, corrigió diciendo, bueno, la parte de prevención del abuso sí, pero lo de género no, porque lo de género hace que los chicos sean castrados o se los castren, o sea, hay un discurso, digamos, de la mano de la derecha, de la mano de los grupos evangélicos, que está dando vuelta, ¿no? Entonces, me parece que es un contexto donde todavía más tenemos que fortalecernos, ¿no? Respecto de los argumentos y cómo acompañamos a las familias cuando vienen influenciadas por todo este discurso anti-ESI, anti-diferencia, ¿no? Y acá, digo, quiero aportar algo. Antiderechos. Antiderechos, por supuesto, pero que están teniendo como prensa en muchos medios, ¿no? Que avalan, que aplauden, que le dan lugar. Y acá me parece que hay un punto importante,
para cuando alguna familia viene al jardín preocupada porque desde la ESI homosexualizamos a su niña, a su niño, lo volvemos trans, digo, y esto pasa, porque están, digo, este discurso anti-ESI, antiderechos, con mis hijos no te metas, está teniendo fuerza, hay candidatos evangélicos en muchos de los partidos que se proponen. Poder explicarles a las familias, digo, y esto me parece, antes que explicárselo a las familias, es importante que nosotros los tengamos claro, la diferencia entre lo que es la constitución del psiquismo de la construcción de la subjetividad, ¿no? O sea, ninguna intervención docente va a modificar la identidad de género ni la orientación sexual de ninguna niña, niño, niña, ¿no? O sea, la constitución del psiquismo tiene que ver con miles de otras cuestiones que hoy ni siquiera todas las teorías psicoanalíticas se ponen de acuerdo, pero donde una intervención docente que deja o no deja vestirse o llamarse o dibujar con, no va a modificarlo, ¿no? Lo que sí, la construcción de la construcción de la subjetividad apunta a lo que nosotros, a donde nosotros intervinimos, que tiene que ver con promover sujetos, sujetas, sujetes solidarios, respetuosos, defensores de sus derechos, digo, ahí sí tenemos impacto. Y lo importante es saber qué es lo que nos compete a nosotros, alojar el deseo de las niñas, de las niñeces, darle lugar, esa sí es nuestra responsabilidad, ahí sí nosotros intervenimos, empoderarlos para que puedan ser quien quieren o desean estar siendo, para no ponerlo en términos absolutos, y acompañarlos en ese proceso de búsqueda o de definiciones, ¿no? Pero no es la intervención docente la que va a definir ni la orientación sexual ni la identidad de género de nadie, y esto me parece importante, primero tenerlo claro nosotros, y después para transmitirles a las familias. Y cuando hablan de la mano de este cuestionamiento que la ESI adoctrina en ideología de género, también entender que en todo caso, la escuela siempre, los cuerpos cargan discursos como parte de su propia sangre, la escuela siempre construyó discursos respecto de qué se espera de un varón, qué se espera de una mujer, qué cuerpos son normales, qué cuerpos dejamos afuera, siempre educó, digamos, en esto. No es que a partir de la ESI lo que viene a hacer es interpelar, cuestionar, visibilizar las relaciones de poder que esto ocultaba. Pero no es que la ESI adoctrine en ideología de género, cuando nos abotonaban atrás el delantal y teníamos que depender de otro para ir a jugar, y los varones no, o cuando repartían toallitas a las niñas en la escuela secundaria y a los varones le daban el preservativo. Ahí estaban educándonos, a unas en la higiene, a otros en el placer, o sea, la ideología respecto de qué se espera de las niñas, de los niños, y la invisibilización de otros cuerpos estuvo presente siempre, no es que aparece la ideología de género ahora con la ESI, ¿no? Entonces me parece también importante hacer estas discusiones cuando viene ese discurso que homosexualizamos a las infancias, ideologizamos, bajamos línea con la ideología de género, ¿no? Me parece importante también tenerlo claro, primero entre nosotros y después para transmitirlos a las familias. Y acá veo que hay un montón de intervenciones en las redes, digo, leo una a ver que me aparece acá, pero no es la única. Qué interesante esto que traen Daniel y Liliana en torno a la identidad, a pensarla desde la diversidad y la construcción. Me trae de nuevo la imagen inicial de ese chico trans que quiere cortarse el pelo como expresión de género, pero que no se anima, o le da miedo, o solo no puede. Qué importante entender desde la construcción de la identidad el acompañamiento. Me trae también el recuerdo de una niña trans en transición en una escuela en la que su docente decía que si duda es porque no está seguro. Y Gabriela Mancilla planteaba en una charla en esa escuela que nos preguntemos qué les pedimos a las infancias, garantías y seguridades sobre su identidad que nosotros mismos no podemos responder de la propia. Buenísimo, Pilar, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Qué le vamos, como si no estuviéramos dudando todo el tiempo, ¿no? Respecto de qué queremos, quiénes somos, ¿no? Para dónde vamos. Rocío, qué interesante esto que dicen sobre replantear los discursos de normalidad.
muchas veces tienen prejuicios o miedos que traen desde su casa relacionando con el no tener un dedo juzgador, absolutamente. Ivana, yo sinceramente me instruyo, leo, me actualizo, por eso estoy acá también, pero la verdad es que aún no consigo el hablar o escribir con X, @oe. Considero que yo como docente que enseño a leer y escribir no puedo escribir así. Sí comparto todo lo otro y lo más importante que me quedo de la charla es esto de no salir de un casillero para ponerse en otro, porque esto está pasando muchas veces en las escuelas. Me da pie, Ivana, para decir lo siguiente. Me parece interesante que vos lo digas, que vos disientas, ¿no? Porque hay una cuestión que a mí digo, y de la mano de lo que plantea Ivana, y de la mano esta de no entrar en un nuevo deber ser, es ahora imponer el lenguaje inclusive, ¿no? Y ahora todos hablamos con la E por mandato. Y si hablo con la O, soy una hija del patriarcado, ¿no? O sea, me parece, esto entraría de vuelta en esa línea, ¿no? De pensar que ahora, si hablamos con la O es esto, y además es un tema, hablando en el nivel inicial, muy sensible con las familias, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar de qué manera nos manejamos con las familias respecto al lenguaje inclusivo. Una cuestión diferente es de hablar de los y las. No es lo mismo hablar de reunión de padres que reunión de familias, Día del Niño, Día de las Infancias. Digo, podemos dar señales de esto que decía al principio, el lenguaje del reconocimiento, ¿no? Sin tener que estar escribiendo con la X si yo no me siento cómoda, o hablando con la E si no me siento cómoda. Y yo en vaivenes doy algunos ejemplos que me parecen interesantes, y que era que en un doy varios respecto de cómo pensar el lenguaje inclusivo, en un jardín donde había, al revés, algunas familias que solo a partir del tema de poner buzo de egresados, ¿no? En sala de 5. Había familias que solo querían poner egresados, y había familias que querían solo poner egresades. O sea, dentro de la familia se armó el despiole, armando dos bandos totalmente opuestos. Pero en el jardín se dio el espacio para debatir, para pensar, para acordar, para no bajar línea, y finalmente pusieron, y estas discusiones se dieron en distintos jardines, en algunos jardines pusieron egresamos, en otros pusieron chau jardín, ¿no? Que quizá inclusive chau jardín tenía mucho más sentido que la palabra egresado o egresada o egresade, ¿no? Pero es dar el espacio para pensar, para debatir, para armar acuerdos, para no decir, no, vamos por esto, lo cerramos, ¿no? Entonces, a mí me parece, o jardines donde dice en Cava, ¿no? Que no se permite, bueno, entonces hablamos en masculino porque es lo más fácil. Alojar la incomodidad es que Ivana pueda decir, bueno, a mí no me gusta hablar con X, no me gusta hablar con arroba, es esto, y que nadie diga, no, hija del patriarcado, no, acá en este curso de la UNIPE que hablamos de diversidad, tenemos que hablar en lenguaje inclusive o te quedas afuera. Entonces, me parece importante esto, ¿no? De poder, de poder ser coherentes con esta mirada cuando hablamos de alojar la diversidad. Y hay varias manos levantadas. No sé cuál es el orden. Franco, ¿querés? Franco, Mabel y Gal. Sí. Quizá porque yo las veo Exacto, así. sí. Ese es, de izquierda a derecha, ese es el orden, adelante. Me parecía interesante esto de pensar las tensiones, de alojar bueno, esas incomodidades. Y el nivel inicial como ese lugar, quizás, a diferencia de la primaria, donde ya el deseo y el placer no es algo que está tan en juego en términos de, bueno, de una formación quizás más academicista. Y pensando en cómo hablar con esas familias que se acercan al jardín a cuestionar y demás, pensar que siempre el horizonte es la felicidad de esa personita, ¿no? Que está ahí para formarse, que formamos y que se está formando, y que al fin y al cabo es tan simple como eso, ¿no? No se trata de que se pone en juego su integridad física. Sí se pone en juego su integridad física, mental, psicológica cuando coartamos esa libertad de ser, y no al revés.
quizás como pensarlo desde ese modo es más fácil de entender que, bueno, si quiere ponerse una capelina, bailar tal cosa, probarse tal otra, dibujar con tal color, o ser llamado o llamada de tal manera, es, bueno, pensar en eso, ¿no? En la felicidad, en el goce que le produce ser de esa manera. No, eso. Y que, como siempre, ¿no? Tenemos más las limitaciones las personas adultas que las infancias. Sí, totalmente de acuerdo, Franco, gracias por tu observación y a mí me parece que ese es un muy buen punto para poner en común cuando trabajamos con las familias, ¿no? Que ambas partes queremos la felicidad, ¿no? Y darle lugar al deseo de esa niña, de ese niño, de ese niña, me parece central como punto, ¿no? Inclusive cuando a veces hay toda una discusión, es como yo siempre tengo esta imagen, armemos una ronda y pongamos en el centro los derechos de las niñeces en el centro y digamos, bueno, este es nuestro punto en común, ¿no? La defensa de los derechos de las infancias. Pensemos esto, ¿no? Frente a tantas maneras diferentes, acá hay algo en común, vamos por ahí, ¿no? Genial, gracias, Franco. Mabel. ¿Cómo estás? Quería comentar una experiencia con un nombre ficticio. El año pasado, en uno de los jardines que superviso, Juan decidió ser Juana, en la sala de 4. Y se armó un terrible revuelo, pero del cual aprendimos, y aprendimos muchísimo, porque nadie tiene el libro del buen director ni del buen supervisor, sino que en estas cuestiones vamos aprendiendo. Pero los más preocupados eran los padres, que me pedían una reunión, porque muchos tenían miedo que se contagien, muchos no aceptaban esta cuestión, entre los mismos nenes que se hacían y las nenas que se hacían eco por ahí de estas cuestiones, y donde Juana decía, encargué por Mercado Libre una muñeca, y sus compañeros le decían, pero vos no tenés que jugar con muñeca, porque sos un nene, y ella, con una determinación pocas veces vista, decía que ella era una nena y quería jugar con muñecas, ¿no? Y donde se pidió una reunión de padres, donde se trató de vincular con género del municipio para ver qué hacíamos, y donde tratamos por todos los medios de que Juana no sea una rata de laboratorio donde todos vamos a analizar a ver cómo se pasa, ¿no? De ser un varón a ser una nena, ¿no? Y digo, reflexionaba conjuntamente con vos, y esto es excelente, volver a escucharte, digo volver porque no es la primera vez que te escucho, ¿no? Como para poder pensar cuánto nos falta transitar todavía, pero cuánto estas leyes que venimos sosteniendo nos sirven como apoyo, ¿no? Y nos sirven como impulso para ir tratando de trabajar dentro de las instituciones lo mejor posible, especialmente con los adultos, ¿no? Porque con los nenes y las nenas es mucho más fácil. Solo quería contar esa experiencia muy breve, con la privacidad que el caso tiene, porque hizo muchísimo ruido, y en el cual tuvimos que estar bien plantados de la cuestión de derechos, esto de hagamos la ronda y pongamos los derechos en el medio, ¿no? Pero algunos pensaban que algunos derechos estaban por otros, ¿no? Claro, por sobre otros. claro. Pero bueno, quería aportar solamente esto. No, es un aporte muy, muy valioso, porque aparte está bueno visibilizar estas experiencias, porque pareciera que las niñas y los niños trans aparecen en primaria o en media y demás, y que en el nivel inicial no, entonces está buenísimo compartir esto, y también como tener presente que el marco legal que tenemos es fundamental, es precursor inclusive, ¿no? La ley de identidad de género, matrimonio igualitario, respecto inclusive de otros países, pero no es suficiente, o sea, no alcanza, porque yo no puedo tirarles el marco legal, ¿no? Y decir, ya está, sino que amerita, ¿no? Y de alguna manera vos das cuenta de eso, otras estrategias, ¿no? De trabajo con las familias, de armar red con otros organismos, ¿no? Con otras asociaciones, eso está buenísimo. Y de vuelta, insisto en lo que comentaba antes, cuando se aloja la transición de un docente, también porque ha pasado en muchos jardines que han alojado la transición de docentes, es un tema institucional, no es un tema de la docente de esa sala, o el docente de esa sala, ni de la dirección. Es para trabajar con todas las familias de la institución, no juntas, porque también a veces es una estrategia que uno dice, a mí esto me da pánico, pero sí en grupos, en entrevistas, ¿no? O
esto lo define cada institución, y sí con todos los docentes, ¿no? Porque no es sencillo, insisto, y no se resuelve solo apelando al marco legal, ¿no? Esto de vuelta, los cuerpos portan discursos como parte de su propia sangre, el discurso del ser trans como algo patológico, homosexual como algo patológico, digamos, hace 17 años la ESI es política pública, pero todavía hay muchas familias que siguen pensando que de esto solamente se ocupa la familia y que es una invasión a la privacidad el alojar estos temas. Entonces, entendamos eso, que las familias que han vivido la sexualidad desde un espacio como tabú, no les es tan fácil aceptar que esto es parte de la política pública y que no son los únicos que intervienen en estas cuestiones, ¿no? Y que sus hijos no son sus hijos y no son sujetos y sujetas de derecho también. Y entonces está buenísimo porque, bueno, da pie para poder pensar estas cosas, Mabel, así que muchas gracias. Bueno, Gaby, ahí. Bueno, en principio, buenas tardes a todos. Yo había escrito por ahí arriba, porque me hacía ruido esto del lenguaje que traían, que de hecho es creo que una de los temas que todavía tenemos pendiente. Hace un rato Franco hablaba de las tensiones que hay que alojar, me parece que esta es una, incluso frente a las incomodidades que nos genera, y me pongo ahí en primera persona, y pienso que si vamos a pensar, y vos te presentaste como algo así como militante de la ESI o algo por el estilo, y yo creo que tenemos que ir por ahí, digo, ¿no? Digo, la ESI no la podemos pensar, esa ley del 2006, con esos parámetros del 2006, la tenemos que pensar hoy, incluso con la normativa que hoy está vigente. Y nosotros tenemos en Argentina toda la posibilidad de elegir, por ejemplo, que nuestro DNI diga no binario. Entonces me pregunto cómo hacemos para nombrar, y acá la tensión y el conflicto, que es una discusión, como vos bien decías, que tenemos que dar, porque también lo primero que anoté, así que voy a tener que releer, es no caer, no entrar en nuevos deber ser, ¿no? Entonces digo, pará, pero no tenemos que entrar por ahí. Entonces sí me parece que tenemos que pensar en eso, no ir por eso, hay que hablar de esta manera porque ahora se hace así, punto. Vos hablás de la ESI como una oportunidad, me parece que es una oportunidad para problematizar, entre otras cosas, esto, ¿no? El tema del lenguaje, y anoté algo que se me vino cuando hablaba Franco, y esto de estamos siendo escuela, estamos siendo jardín, estamos siendo, y en ese estar siendo tendremos que ver de qué manera vamos resolviendo como podemos, con las herramientas que vamos construyendo, y esas herramientas las construimos entre todos, sin dejar afuera a nadie, porque si yo dejo afuera a, no sé, la compañera que hace un rato decía, a mí no me sale, no me parece correcto hablar de esta manera, sino que, digo, si dejo afuera tampoco estoy llevando bien adelante, se quiere esta ESI. Entonces, me quedo con eso, me quedo también con esto que decía Mabel de aprendemos del revuelo, y en última instancia vamos por ahí, ¿no? Digo, me parece que este revuelo que puede llegar a generar, entre otras cosas, el lenguaje inclusivo de género, para ponerlo como más ahí, me parece que es lo más interesante. Como siempre, un placer escucharte a vos, a Daniel, a todos, porque la verdad que aprendo y me fui anotando lo que hablaron todos y algunos comentarios también. Así que bueno, nos vemos, gracias. No, buenísimo, buenísimo, Gaby. A mí me parece que es interesante esto porque si no, de vuelta entramos digo, por un lado me parece importante esto, ¿no? De alojar la diversidad y ser coherentes, ¿no? Pero además, también me parece que para ensanchar la ESI tenemos que aprender a ser estratégicos y estratégicas y estratégicas. ¿Y en qué sentido digo esto? En este contexto, y en varios, donde todavía hay muchas familias que piensan que ideologizamos, que vamos a transformar a las infancias, y esto pasa, no estoy dando ejemplos salidos de un libro, sino compartidos en espacios de capacitación docente,
familias que vienen a protestar porque la sala, le tocó a su hijo sala rosa, y no quieren que su hijo esté en la sala rosa, o que vienen a protestar porque el cuaderno de comunicaciones es naranja o lila y tienen un varón, o una maestra que, porque no encontró otro, le puso en un maternal un pañal de nena a un nene, que no entiendo, bueno, el mercado hace lo suyo, ¿no? De pañales de nenas y vino a protestar. Digo, en un contexto donde aún hoy pasan estas cosas, y no estoy hablando de hace 40 años, yo no puedo en cualquier comunidad empezar una reunión con las familias a hablar en lenguaje inclusivo. Digo, porque, ¿qué hago? Las alejo, no es como ir con el pañuelito verde, ¿no? Yo tengo un pañuelo atrás que muchas veces en muchos encuentros, confieso, lo saco, porque digo, van a aportar una carga de prejuicios, y sí, es estratégico, no es que estoy ocultando, ¿no? Porque a mí... A ver, pensar empáticamente es pensar al revés. Si a mí, y a mí me pasa, yo pienso, ¿no? ¿Qué me pasaría si veo que alguien está hablando con un pañuelo celeste atrás? Enseguida empiezo con todos mis prejuicios, y los tengo absolutamente asumidos. Voy a escucharla desde el prejuicio. Entonces me pongo en el lugar al revés y digo, bueno, a veces lo dejo, a veces lo saco, a veces lo pongo, porque no quiero que alguien me escuche portando. Hoy, bueno, aparte era una charla en un IPE con Dani, con ustedes, hablando de este tema, pero no siempre lo dejo, y lo pongo como ejemplo personal. Y hay veces, en algunos contextos, hablo los las-les, en otros hablo los la. No negocio en los las mínimos, no es que no puedo volver a hablar en masculino porque no puedo, no me sale, pero no pongo la E en todos los lugares. ¿Por qué? Porque mi objetivo es acercar a la gente, a la ESI, acercarlas a ciertas temáticas que movilizan, y entonces no es que voy a mentir, pero voy a ser estratégica en relación a eso. Y hoy el lenguaje inclusivo genera mucha sensibilidad, mucha furia, ¿no? Me ha pasado... Ahora no tanto, pero al principio en las redes, cuando escribía con X, que me escribían de todo, vos que te das de docente, vos escribís con faltas de ortografía, pero desde un lugar muy violento, ¿no? O sea, que genera de verdad enojo, casi como cuando cuestiono la educación emocional, que algunos grupos me aparecen como, ¡ah! Hay algo que enoja. Entonces, bueno, me parece que en ese punto uno tiene que ser empático, ¿no? Respecto de eso. Y en relación a la empatía, también doy un ejemplo que lo dije muchas veces, pero que a mí me sirve para ver cómo el marco legal es necesario, pero no suficiente. Si yo estuviera, ¿no? Quienes me siguen, lo dije ya varias veces, pero bueno, no importa. Si yo estuviera, digo, pensando en el cuento de la criada, ¿no? Cambia la época, cambia el contexto, y baja una línea donde yo tengo que decir, trabajo en las escuelas y tengo que decir que la homosexualidad es una enfermedad, las personas trans son perversas y son enfermas, y bla, 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 porque hay una ley que dice que hay que... Yo no puedo, ideológicamente no podría, tendría que dejar de ser docente. Ahora, si ser docente es el trabajo por el cual yo llevo el pan a mi casa, no puedo dejar de ser docente. Entonces, no alcanza que haya una ley que diga la homosexualidad es una enfermedad y las personas trans son unas enfermas para que yo pueda de un día para otro decir otra cosa. Entonces, ¿a qué voy? ¿A que el marco legal es necesario? Sí. ¿Es suficiente? No. Por eso esa maestra dijo, no, yo leí el DNI desde varón, yo voy a seguir diciendo varón. Y tenemos la ley de identidad de género. Por eso es tan central que en los espacios escolares haya espacios donde se trabaje esto sin el dedito acusador, por supuesto con un marco y un borde que es la no vulneración de derechos. Esa docente estuvo vulnerando un derecho. Esa docente tiene que tener un espacio donde pueda decir lo que piensa, lo que le pasa, pero no puede hacer lo que hizo en un espacio público, vulnerando el derecho de la niña y de su familia. O sea, hay un marco y hay un borde, pero lo que digo es, no es tan fácil, no es tan sencillo, y no se resuelve todo con el marco legal, ¿no? Pongámonos en ese lugar de tensión para entender lo que le pasa a alguien que no adhiere ni adscribe a estas cuestiones. El marco legal no alcanza. En todo caso, en el mejor de los casos, en estas situaciones
plantear en determinadas situaciones que ese docente diga, yo me corro, intervení vos porque a mí me va a salir cualquier otra cosa. Eso sería lo más deseable y honesto que pueden plantear algunos docentes frente a algunas situaciones. A mí esto me excede, voy a intervenir desde otro lugar que no es el marco, mejor, ¿no? Métete vos acá. Alguien había levantado la mano y lo perdí en el cuadradito. No sé quién levantó la mano, que tome la palabra entonces directamente, porque yo no estoy viendo a todos. Hola, ¿qué tal? Yo había levantado, pero Ah, después la bajé. ah, Em, Nada, me pareció re interesante lo que decías de como que hay que pensar también en el contexto por ahí, porque yo he escuchado en cuestiones del lenguaje inclusivo que hay docentes que no están de acuerdo porque por ahí en inicial, cuando están construyendo lo que es la lengua escrita y todo lo que tiene que ver, bueno, con el lenguaje en sí, por ahí se confunden los chicos y las chicas, entonces como que a veces también plantean que es contradictorio. Pero por ahí, si vos justo tenés una sala que tenés un niño o una niña que se percibe trans, te toca tener que ahondar en el lenguaje inclusivo. Entonces me parece re importante esto de, bueno, adaptarnos a los contextos que nos tocan, ver cuáles son las mejores estrategias que podemos tomar. Por eso también es tan importante estos espacios para poder nutrirnos a ver qué podemos agarrar, qué nos sirve, qué sí. Y hoy en día es como que no tenemos que casarnos con nada, porque en la que te casas con algo como que empezás a cerrarte. Y, y las infancias son tan dinámicas que es necesario como decir, bueno, hoy tengo este grupo, mañana me puede tocar otro, y ir buscando a ver con qué puedo acompañarlos de la mejor manera, ¿no? Me parece súper importante. tal cual. En realidad, si tenemos una nena o un nene trans, se va a sentir identificado si decimos femenino o masculino, depende, independientemente de sus genitales, digamos, ¿no? Pero está buenísimo lo que vos planteás y comparto esto. A mí me pasó hace muchos, muchos, muchos años, dando una charla justamente en el Eccleston, que todavía no estaba ni siquiera, o recién se empezó a hablar con lenguaje inclusivo, que yo hablé con los LAG, cuando termino una alumna se acerca y me dice, profe, todo bien lo que usted dijo, pero yo sentí que me quedé afuera, porque yo soy no binaria. Bueno, ella me hablaba en ese momento con la E, con la I, que yo decía, wow, qué bárbaro. Y sentí que no estaba mencionada, yo no tuve lugar en su charla, y a mí me mató eso, a mí eso me hizo revisar un montón. Por eso aclaro siempre en algunas charlas, digo, miren que se me puede escapar un masculino, hablo, porque ahí sentí que la dejé afuera y me lo dijo y me pareció maravilloso que me lo dijera, ¿no? Y esto fue hace un montón de años cuando recién se empezaba y que muy pocos lo tenían todavía como algo, pero cuando alguien con nombre y apellido te dice, me dejaste afuera, wow, viste, es una sensación de dolor, porque para nada había sido mi intención, ¿no? Pero a mí esas cosas, ¿no? Me impactaron como para decir, bueno, acá tenemos que, por lo menos cuando abro una charla, aclarar, ¿no? Acá hay algo que estoy revisando, discúlpeme si se me escapa un masculino, pero lo vengo pensando, y me parece que hay maneras de suavizar estas cuestiones. Apagar la cámara. Espero que no esté mi cámara. Valeria, vos estás levantando la mano. Sí, bueno, agradecer por este encuentro, ¿no? Que es muy, muy rico y muy necesario para repensarnos como docentes y como agentes institucionales en las escuelas. Y me quedé pensando, Liliana, en esto que vos remarcabas recién, que tiene que ver, ¿no?, con el plexo normativo, con las leyes que tenemos y de las cuales no se agotan por sí mismas. Yo soy trabajadora social en mi profesión de base, soy orientadora social acá en el conurbano bonaerense, y algo que me sucedió una vez en una escuela justamente es que una docente no conocía la ley de identidad de género, y yo le decía, bueno, se la presenté, la charlamos, ¿no? Pero también esto, pensar que
podemos tener las leyes, pero si esas leyes no se materializan en el territorio, si no se materializan en las instituciones, es ahí donde estamos dejando un hueco muy grande y donde estamos ejerciendo una vulneración de derechos. Entonces me parece esto importantísimo, pensar que nuestro límite tiene que ver la vulneración de derechos y que cuando no conocemos algo que puede pasar, porque puede pasar, porque no podemos ir con este dedo acusador. ¿Cómo no conocer la ley? ¿Cómo si hay una resolución, una normativa que habla? Bueno, es presentarla, es trabajarla, es ver desde aquí, bueno, cómo inscribimos a este niño, a este joven, ¿no? En este caso me pasó en un nivel primario, cómo lo inscribimos, cómo registramos en las planillas. También es importante pensarlo ahí. Y algo que también se habló en ese momento es en esto de que las leyes se materializan en el territorio, no cuando las nombramos y nombramos el artículo y decimos existe tal ley, la ley, no sé, 26.610, por ejemplo, no, sino es cuando escuchamos a las personas, cuando nos disponemos, cuando acompañamos, y ahí las leyes, los artículos se nos van haciendo carne. Nada, quería compartir esta experiencia porque muchas veces desde el rol de orientadora escolar, del rol de los equipos, acompañamos estos procesos, acompañamos a las familias, tejemos redes y también hay mucha resistencia por las familias, por las instituciones, por los docentes, pero el trabajo siempre tiene que ser de esa manera, ¿no? En red. Me parece que eso tiene que primar siempre y lógicamente nuestro límite es la vulneración de derechos. Bueno, nada, acompañar un poco esto que decías, Liliana. Dale, Gracias. muchas gracias, Valeria. Leo, porque ya nos vamos a ir acercando al final. Yo me encuentro con 42 mensajes nuevos, Dani, así que Sí, bueno, obviamente, algunos no, porque... sí, obviamente hay una profusión de mensajes porque la charla ha sido sugerente, motivante. Es una virtud que nos quedemos con un poco de ganas también y seguramente nadie se va a quedar tampoco con la palabra en la boca, etcétera, sino que hay distintos espacios en los cuales nos seguimos encontrando, nos seguimos viendo y comunicando. Pero si te parece bien, lo que te propongo, Lili, es que hagas vos un cierre, a lo mejor, que digas unas palabras como de cierre para darle una clausura, y si no te parece mal, a mí me gustaría, porque esta semana estamos terminando las charlas de las distintas personas que participan de la Semana UNIPE, leyendo un poema. Ayer leímos a Juan Ross como cierre de la charla de Isabelino Siede, perdón, leímos a Juan Gelman en la charla de Isabelino Siede, y me gustaría hoy cerrar leyendo un breve poema de Roberto Juan Ross. Bien. Bueno, yo dejo entonces porque me mareo porque hay un montón de mensajes, pero no me da para ni para leerlos, pero bueno, como vos decís, Dani, en todo caso vemos cómo lo retomamos o algo así, después me los pasás. Yo pensaba, digamos, cerrar en principio agradecer a que estén hasta esta hora, bueno, todo esto, y quería cerrar con dos cosas si nos da el tiempo. Una es un párrafo muy chiquitito de Vaivenes, que tiene que ver con esto, muy cortito, por supuesto con la poesía que me encanta, y si nos da el tiempo a mí me gusta mucho porque a veces uno dice, nada, viste que el video que te mandé, que quizás es conocido, pero que habla de, nada, de poder pensar también desde un lugar donde, de alojar la diversidad y de dar lugar a lo que uno siente, ¿no? Como un dibujo animado que habla de eso, ¿no? Bueno, en Vaivenes, cuando cuento una experiencia de un jardín donde alojan a un niño trans, termino como esas reflexiones diciendo así: si consideramos al prefijo trans como un estar en tránsito, que invita a salir de estados fijos, cerrados, unívocos, para ir hacia procesos, cambios, vaivenes, ¿podríamos animarnos a pensar en la idea de una escuela trans que no venga de la mano del ser, sino del estar siendo, alojando movimientos y devenires, alojando el gerundio de quienes forman parte de la misma, niñes, docentes, familias, que invite a repensarse a todos sus actores?
que invite a salir de formas conocidas que nos encierran y aprisionan bajo el mandato de lo único, para visibilizar fuerzas sensibles que nos conecten desde múltiples lugares, que reconozca que todos nos vamos haciendo, trocando la lógica del ser por la del devenir, y que tenga como himno estas bellas estrofas que tan bellamente canta León Gieco. Hoy bailaré con todos los que quieran despojarse de este ropaje que no hizo más que endurecernos como piedra. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Bueno, y el poema de Juarros, que dice así. Bueno, yo elegí este poema porque creo que todo esto no de la incertidumbre, que es una palabra que significa otra cosa, sino estos matices de lo humano que nos llevan a lo inesperado, ¿no es cierto? Y la posibilidad de salir de la mirada manchada de lo de siempre y de estar dispuesto a esperar ver otra cosa. Me gusta este poema de Juarros que creo que representa algo de ese orden, y dice: buscar una cosa es siempre encontrar otra. Así, para hallar algo hay que buscar lo que no es. Buscar al pájaro para encontrar a la rosa, buscar el amor para hallar el exilio, buscar la nada para descubrir un hombre, ir hacia atrás para ir hacia adelante. La clave del camino, más que en sus bifurcaciones, su sospechoso comienzo o su dudoso final, está en el cáustico humor de su doble sentido. Siempre se llega, pero a otra parte. Todo pasa, pero a la inversa. Roberto Juarros, de su poesía vertical, por supuesto. Mañana miércoles a las 15 horas, Mónica Fernández Páez va a estar presentando La potencia de la educación popular para educar desde la cuna, y mañana miércoles a las 6 de la tarde, Patricia Redondo va a estar hablando del diseño curricular de provincia, que tuvo un proceso de construcción interesante que ella va a comentar. Y el día jueves, 10 de agosto, a las 15 horas, René Candia, desde Rosario, nos va a estar hablando acerca de su libro sobre el cuaderno en la agenda didáctica del Jardín de Infantes, un libro súper interesante al que leí en exclusiva para escribir el prólogo. Así que bueno, todas estas acontecimientos están todas y todos y todes invitadis. Así que... Te salió bien, Dani, te salió muy bien. Te cuento que Bueno. Me encanta Juarros, de hecho lo tomo, Vaivenes de la ternura, es a partir de una poesía de Juarros, y es uno de qué mis lindo. poetas Muy preferidos. Sí. Quienes quieren quedarse pueden ver ese video que es muy bello y que habla de esto, de seguir el corazón y lo que deseamos y queremos por fuera de las normas. Así que les invitamos y cerramos con eso. Muy bien. ¿Lo pasás vos o lo paso yo? Pasalo vos, Dani. Es el otro que me pasaste, el digamos, otro. ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, ahí vamos. Les recomiendo. Muy bien. Un poquito nomás. Y ahí estamos. Vamos.
Digo, me parece hermoso quedarnos con este mensaje de por dónde hay que ir, ¿no? Para que nos dé fuerza final después de toda esta conversación. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado estas 2 horas acá compartiendo, por toda la participación. El chat estalló, lamento no haber dado respuesta, pero bueno, era imposible. Así que agradecer y bueno, renovar fuerzas para seguir en esta contracultura que tan necesaria es. Así que bueno.